Una parte considerable de este dinero provenía de sumas prestadas a los países de América Latina y desviados por los gobernantes y empresarios de los países endeudados. Tres motivos típicos para el grave endeudamiento de un país son: el primero, catástrofes naturales, epidemias y similares que obligan a pedir préstamos para paliar sus efectos. La segunda sería inversiones en nuevos cultivos, industrias y entre otras, que pueden fracasar por cambios en los mercados u otras razones. Y el tercero, por la mala administración de los fondos, los cuales producen un déficit sosteniendo que supone cada vez más recursos extremos para compensarlo. La deuda externa es la suma de las deudas que tiene un país hacia entidades extranjeras. Se compone por la deuda pública y la deuda privada. La pública es contraída por el Estado y la privada es contraída por particulares. La deuda privada es la que procede de los mercados financieros, sobre todo de la banca internacional. La deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Cuando un país deudor tiene problemas para pagar su deuda, esto es para devolverla junto con el acuerdo de los intereses. Sufre repercusiones en su desarrollo económico e incluso en su autonomía. La deuda pública. Por deuda pública se entiende al conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otro país. Constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado, cualquier poder público materializados normalmente mediante emisiones de títulos de valores. Es un instrumento que usan los estados para resolver el problema de la falta de dinero. El sector privado cuenta con su propio capital, mientras que el público está sometido a entidades públicas y cuenta solo con el capital del pueblo. Esta relación es una de las principales variables que analizan los mercados internacionales para determinar la viabilidad externa de nuestra economía, utilizando el modelo de Simonsen sobre dinámica de la deuda externa. Llegamos a la conclusión que los recientes superávits en la cuenta corriente no financiera de la balanza de pagos permiten ser optimistas sobre las posibilidades de estabilizar la relación deuda externa-producto a niveles cercanos al 35%, donde el componente público se estabilizaría a niveles del 25% y el sector privado al interés del 10% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, esto supone que el esfuerzo exportador del país continúa por un buen camino, al tiempo que el gobierno tiene éxito en la reducción del déficit fiscal consolidado por debajo del 2% del Producto Interno Bruto en años venideros. El endeudamiento causa que los gobernantes gasten más de lo que ingresan debido al pago de intereses. Sin embargo, los expertos no terminan de ponerse de acuerdo si esto afecta al crecimiento económico. La mayoría de personas consideramos endeudarnos para lograr nuestros objetivos de corto y largo plazo. Para eso acudimos a los bancos cuando necesitamos que nos presten dinero para poder hacer un estudio, comprar un vehículo o adquirir una vivienda. No son muchos los casos de personas que reciben tan buenos ingresos que nunca necesitan un préstamo. En resumen, si obtenemos un crédito es porque estuvimos juiciosos con nuestro historial en las centrales de riesgo y además miraron que los ingresos estaban sólidos como un trabajo de tiempo completo y a término indefinido. Además de contar con deudas que no superan cierto porcentaje de lo que se percibe mensualmente. Sin embargo, ese crédito es para algo mucho más importante, como por decir la vivienda. Es decir, pese a que tenemos ingresos, la plata no alcanza para hacer una inversión. Deuda externa colombiana subió 31,2 billones con el alza de la divisa. La subida del dólar no solo afecta el costo de los bienes y servicios, sino que también toca el bolsillo de los colombianos y los empobrece. Por ejemplo, la deuda externa es de 135.083 millones, pero a inicio de año con un dólar a 3 millones
a 3.239.000, esta representaba cerca de 437.005 billones, y con esta alza histórica en el precio de la divisa, la deuda externa registró un alza de 31,2 billones en lo recorrido del año, quedando en 468.007 billones. El mercado de divisas. El mercado de divisas o el mercado cambiario es un mercado que se caracteriza por el libre cambio de divisas, es decir, su objetivo principal es el de facilitar el comercio internacional y la inversión. También se conoce como Forex, que se traduce como intercambio de monedas extranjeras. En ese espacio físico virtual se fija el precio de cada moneda denominado tipo de cambio. Dicha cotización depende exclusivamente de la oferta y demanda de los participantes. Cabe precisar en el mercado cambiario no se negocia solo en efectivo, por el contrario, también se comercializan depósitos registrados en instituciones financieras o documentos que otorguen el derecho a cobrar una cantidad de dinero. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, para obtener un euro necesito entregar 1.082.007 dólares. En cada momento existe un tipo de cambio que se determina por la oferta y demanda de cada divisa, es decir, por medio del mercado de divisas. En algunos sistemas de tipo de cambio, los bancos centrales de un país intervienen en el mercado para establecer un tipo de cambio que favorezca su economía. Para calcular el valor de una moneda con respecto a otras, se utiliza el conversor de divisas. El mercado donde se negocia el tipo de cambio es el mercado de divisas o Forex. Foreign Exchange, uno de los más populares entre los inversores. Colombia está a la expectativa de las decisiones que tomen las agencias calificadoras sobre su nota soberana. Una determinación que, según Fitch, estará marcada principalmente por el ajuste fiscal y del déficit que se consiga llevar a cabo del país. Todo esto con el objetivo de reducir la elevada deuda externa. Así lo afirmó Richard Francis, director del equipo de calificaciones soberanas de Fitch, quien dejó claro que en los próximos 2 o 3 meses como máximo la agencia revisará la calificación de Colombia. Como afirma el experto, las sanciones son positivas si el país puede obtener en este periodo una buena noticia, aunque para ello seguirán manteniendo conversaciones con el gobierno y distintas economías privadas. Principalmente la idea de la decisión que tomemos es si vamos a seguir con una perspectiva negativa o la cambiaremos a estable. Lo que sí no esperamos es una caída en la calificación, al menos en los próximos meses, señaló Francis. Ante esto, con la reforma tributaria ya en vigencia y la recién reunión que mantuvo el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, con estas firmas en Estados Unidos, los siguientes pasos a seguir será el análisis de todas las variables de Colombia, que para los calificadores definirán su calificación de riesgo de país.